Desde luego que no puede ser más oportuno este trabajo, el que ha publicado el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Ignacio González García. Un libro en el que aporta su opinión jurídica sobre un tema de total actualidad. Se titula La indivisibilidad de la nación, límite expreso a la reforma de la Constitución española de 1978. Vamos a hablar de la secesión, de la independencia y también de la amnistía. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por acompañarnos. Una pregunta, ¿la Constitución española establece que España, que la nación, es indivisible? Sí, lo dice muy claramente que es indisoluble y también indivisible, que son categorías diferentes en el artículo 2. Luego es verdad que prevé un procedimiento de reforma total de la Constitución en el 168 y de ahí pues ha deducido el Tribunal Constitucional que cualquier cosa de la Constitución es reformable, incluido ese artículo 2. ¿Sería posible entonces reformar la Constitución para incorporar el derecho a la secesión, a la segregación de determinados territorios dentro de España? Bueno, ese debate está abierto todavía. El Tribunal Constitucional no ha sido muy explícito. Ha dicho que para hablar de esas cosas habría que ir a la reforma total del 168, pero no ha concretado mucho más. En sede doctrinal hay quien pues avala esa tesis de que todo se puede reformar y que todo se puede incluir en la Constitución, tanto el derecho de autodeterminación como la secesión directa de un territorio, siempre por la vía de la reforma total del 168. Y hay también quien alega que hay límites implícitos a la reforma de esta y de todas las constituciones, porque ¿cómo podemos ir a través de una reforma constitucional a un modelo, por ejemplo, no democrático, a un modelo sin derechos fundamentales o, en este caso, a un modelo en el que se rompiera la unidad del sujeto constituyente? Lo que no se ha hecho hasta ahora es defender la tesis del libro, que es que en el artículo 2 lo que hay es una cláusula de intangibilidad, un límite expreso, o sea, que la Constitución prohíbe hacer ese tipo de reforma, de quebrar la indivisibilidad de la nación, tampoco por el procedimiento de reforma total. O sea, que tampoco podría reformarse la Constitución para decidir que determinados territorios se puedan segregar de España. En mi opinión, desde luego, que no podría hacerse. Los argumentos que dan los demás autores son razonables, pero deducen fundamentalmente uno, que es que se dice que hay un procedimiento de reforma total. Pero claro, la reforma total no es necesariamente la reforma de todos los artículos de la Constitución en un sentido totalmente opuesto al actual. Si reformáramos la Constitución en sus elementos esenciales, en 60, 70, 80 artículos, eso sería una reforma total. Por lo tanto, una reforma total es compatible con que también, si la Constitución expresamente lo prevé, haya límites materiales algunos a esa reforma. Hay luego algún argumento un poco más de peso, y es que se dice que cuando se elaboró el 168 hubo enmiendas tendentes a introducir expresamente una dicción de esto es irreformable, la unidad de la nación es irreformable, y eso no se aprobó. Pero claro, cuando uno va efectivamente a los trabajos parlamentarios y ve cuál fue el debate sobre esas enmiendas, quienes votaron en contra de incorporar esa cláusula en el 168, lo que dijeron fue que no hacía falta porque eso ya estaba garantizado en el artículo 2. Podemos decir entonces, ya sé que nos gusta buscar los titulares, podemos decir que en su opinión la Constitución no deja ninguna puerta abierta a la ruptura de la nación. En mi opinión, la Constitución no deja ninguna puerta abierta, ni siquiera la del 168, lo cual sería, un problema, porque a ver qué hacemos, cómo solucionamos ese tipo de problemas si la Constitución no deja ninguna vía, ni siquiera la de la reforma total. Pero es una opinión que es verdad que es minoritaria y que todo es discutible en derecho y desde luego no es la opinión del Tribunal Constitucional hoy. ¿Y quien quiera segregarse de España, quien quiera independizarse, qué proceso debería seguir entonces? Pues, en principio, el único admitido por el Tribunal Constitucional sería el inicio de un procedimiento de reforma de la Constitución total, por el artículo 168, que significaría disolución de Cortes Generales, elecciones de Cortes Constituyentes, proceso de elaboración de la reforma, aprobado por una mayoría muy amplia, de 2/3 de esas Cortes Constituyentes, y referéndum final vinculante, decisivo para la reforma de todos los ciudadanos españoles, claro.
O sea que cuando los independentistas catalanes hablan de referéndum de autodeterminación, que imaginamos que ellos quieren acortar todo este proceso, o es que directamente lo de que vote toda España, ellos no lo quieren, claro. No, claro, cuando hablan de referéndum de autodeterminación quieren decir que ellos reclaman el derecho a decidir por sí solos sobre su propia condición soberana y, por tanto, hacer un referéndum o llevar a cabo cualquier otra iniciativa que lleve a una ruptura de la unidad nacional por voluntad unilateral de una parte de los ciudadanos del conjunto del territorio nacional, claro. Eso sería claramente inconstitucional. Eso la doctrina también se muestra dividida. Sí, no, ahí no. Eso es claramente inconstitucional porque la Constitución sí, en los trabajos constituyentes sí se desdeñó completamente esa posibilidad de incluir el derecho a la autodeterminación. Ninguna Constitución del mundo lo incluye, es contravenir la lógica de una Constitución. Pero, bueno, hay quien aboga porque podría incluirse el derecho a la autodeterminación o decidir directamente la secesión, que son dos cosas diferentes, a través de esa reforma total del 168. Yo creo que no, pero, bueno, opiniones hay para todo en derecho, por supuesto. Pedro Sánchez ha admitido hoy conversaciones sobre la amnistía, dice que se está negociando la amnistía. Antes de preguntarle si tiene encaje en la Constitución española, recuérdenos qué es la amnistía. Bueno, la amnistía yo creo que se entiende bien por comparación con el indulto, ¿no? El indulto es una fórmula por la que se perdona la pena, la sanción a alguien que ha cometido un delito, pero el delito existe, sigue tipificado, el delito se cometió, la persona es culpable de ese delito, lo que pasa es que la condena por motivos subjetivos que tienen que ver con las condiciones particulares del sujeto. Imaginemos pues, que alguien ha cometido un delito menor, hace mucho tiempo, la justicia es lenta, 10 años después lo condenan, ya es padre de familia, el único sustento de sus hijos, y bueno, están en unas condiciones que parece que justifica el hecho de que se protege más el bien común condonando esa pena, perdonando la pena, que ejecutándola tarde, mal y nunca, ¿no? Eso es una cosa, el indulto, perdonar la pena, la sanción penal. La amnistía sería eliminar, borrar del imaginario colectivo el hecho delictivo, es decir, que esa conducta que en su momento entendimos que era constitutiva de delito, no solo no era constitutiva de delito, sino que en este caso pues, pasaría a ser un legítimo ejercicio de derechos democráticos. O sea, que se borrarían los delitos del proceso separatista. Sí. No es que se borraran. Esas conductas no se borran como conductas, pero no son para el derecho ya, y no lo fueron nunca, conductas sancionables penalmente. Al contrario, serían el legítimo ejercicio del derecho que tenían esas personas pues, a hacer lo que hicieron. ¿Y la Constitución permite la amnistía? ¿La amnistía sería constitucional? Bueno, te he dicho antes que todo en derecho es discutible y que hay opiniones para todo. Yo creo que esto, en mi particular opinión, no es discutible. Esto hace a los elementos esenciales de la lógica y de la idea de lo que consideramos una Constitución, salvo que hablemos de otra cosa que no son constituciones. Los argumentos que se están manejando yo creo que son falaces y llevan al error. Se está diciendo básicamente que se puede hacer la amnistía porque la Constitución no la prohíbe expresamente. Y quienes contravienen ese argumento dicen que como se prohíbe el indulto general, se prohíbe lo menos, pues está prohibido lo más. Yo creo que eso es un falso debate porque la premisa es falsa. Eso de que podemos hacer todo lo que no se nos está prohibido por la norma, eso se predica, por supuesto, de los ciudadanos, que somos dueños de todos nuestros derechos y libertades y solo estamos limitados por lo que establezca la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Todo lo que no nos prohíba una norma podemos hacerlo, claro que sí. Los ciudadanos, los poderes públicos sirven a la lógica contraria. Los poderes públicos en un Estado constitucional nacen de la Constitución y nacen limitados. Nacen solo para hacer lo que la Constitución les dice que hagan. Por lo tanto, no es que se precise una prohibición de la amnistía, es que las Cortes Generales necesitarían una habilitación expresa para dictar una ley de amnistía, que es una decisión exorbitante, absolutamente excepcional, que rompe con los principios elementales de cualquier pacto constitucional, pero que de poder preverse tiene que ser con habilitación expresa, como pasa con los indultos. El indulto no general está expresamente habilitado por la Constitución. No es tanto que se prohíba el indulto general como que cuando se habilita al indulto particular se advierte, ojo, se pueden hacer indultos particulares, pero no indultos generales.
No es una prohibición, es una habilitación del indulto particular. La amnistía se va a poder aprobar en el Parlamento y luego, bueno, empiezo por aquí. ¿La amnistía se va a poder aprobar en el Parlamento? Bueno, no sabemos todavía en qué términos, si es que sucede, se va a plantear algún tipo de iniciativa legislativa en el Parlamento que sea una amnistía o que se parezca a una amnistía o que sirva a los mismos fines que una amnistía llamándose de otra manera. Pero, hombre, como poder, claro que se puede tramitar. Los parlamentos están obligados, eso de que el Tribunal Constitucional ya decidirá después, también es un mal funcionamiento del sistema. Los parlamentos están obligados a hacer normas que entiendan que son constitucionales. Luego, si hay algún error, lo corrige el Tribunal Constitucional. Pero eso de yo hago cualquier cosa y ya vendrá después el Tribunal Constitucional, que es quien tiene que decidir, yo creo que no es una buena forma de hacer las cosas. Pero, en principio, la actividad legislativa del Parlamento pues, se puede desarrollar y una ley aprobada por el Parlamento se presume válida y vigente hasta que el Tribunal Constitucional no entienda lo contrario, si es que dispone lo contrario. Y si la respalda el Tribunal Constitucional, ¿qué consecuencias podría tener la amnistía respecto de la autodeterminación, por ejemplo? Hombre, estamos hablando en hipótesis, pero si se aprobara una ley de amnistía o de algo parecido a una amnistía, y si el Tribunal Constitucional se recurriría, lógicamente, por los grupos que ya han anunciado que lo harían, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional resolviera que es constitucional esa norma, que es conforme a la Constitución, muy probablemente por 7 votos contra 4, pues sucedería, bueno, tendría, bajo mi punto de vista, muchas consecuencias desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, internacional, nacional, pero por lo que hace en su conexión con la autodeterminación, pues estaríamos en un escenario parcialmente nuevo. Quiero decir, hasta ahora el derecho de autodeterminación está claro que no lo permite la Constitución y tampoco es amparable en normas internacionales, porque el derecho internacional ampara la autodeterminación de los pueblos cuando son pueblos, para entendernos, oprimidos, pueblos bajo colonización, pueblos que no pueden ejercer sus derechos fundamentales, que no pueden ejercer sus libertades democráticas, porque tienen un Estado opresor que no se lo permite. Claro, si el Estado español, en una ley del Parlamento, avalada por el Tribunal Constitucional, dijera que aquellas conductas que entendió delictivas y que por tanto reprimió penalmente de forma legítima, no eran conductas delictivas y que esas personas estaban ejerciendo sus legítimos derechos democráticos y que sin embargo el Estado las reprimió, pues ahí podría, bueno, si yo fuera independentista, intentaría enganchar de ahí un presunto derecho de autodeterminación avalado por la norma internacional, porque podría decirle al conjunto de las naciones, oiga, ¿ven cómo me estaban reprimiendo mis derechos democráticos? ¿Y cuánto tiempo podría tardar el Tribunal Constitucional en pronunciarse con ese 7-4 por la mayoría progresista, claro? ¿Cuánto podría tardar? Bueno, el Tribunal Constitucional puede tardar lo que quiera, básicamente. El Tribunal Constitucional, según dice su ley orgánica, después de que terminan todos los trámites propios del proceso, el recurso, las alegaciones de las partes, en fin, cuando ya queda visto para sentencia, que eso no dura mucho tiempo, tiene 30 días para decidir un recurso de inconstitucionalidad, pero bueno, acabamos de ver que pues, la última ley del aborto tardó 12 años en ser resuelta. Evidentemente, yo creo, entiendo, tengo la intuición, igual que hablábamos del 7-4, pues que posiblemente, sobre texto de que es una norma muy relevante y que puede tener unos efectos jurídico-políticos decisivos en el conjunto del ordenamiento jurídico, pues yo entiendo que resolvería pronto. Bueno, pues vamos a ir viendo lo que pasa. Ignacio González García, hemos aprendido mucho, como siempre, no es la primera vez que nos acompaña y le agradecemos encarecidamente esta clase nocturna de Derecho Constitucional que nos ha dado aquí a todos. A vosotros, siempre.